La primera en gritar fue la esposa del carnicero, con un dedo tembloroso apuntando hacia la muchacha de trenza suelta y mirada limpia. «La vi besarlo detrás del molino», exclamó con una mezcla de horror y placer. Después vinieron las voces de otros, más interesados en el escándalo que en la verdad. Nadie en ese pueblo de polvo y prejuicio quiso escuchar la parte de ella. Se llamaba Magdalena, hija de un zapatero español y una mujer que murió al parirla. Tenía 20 años y una manera de caminar que decía más que sus labios. Lo conoció mientras recolectaba raíces junto al río. Él, naco, era joven, apache, y no hablaba casi. Solo miraba como si pudiera leerle los pensamientos con los ojos. Se vieron 5 veces, no más. Una tarde, sin planearlo, se tomaron de la mano. Otra, él le dio una piedra lisa con forma de corazón. La última vez, ella lo besó. No fue pasión, fue promesa. Pero alguien los vio. Y al día siguiente, los ancianos del pueblo reunieron a los vecinos. «Aquí no toleramos traiciones de sangre», dijo el juez, que también era el dueño del único banco. Magdalena fue arrastrada a la plaza, atada de muñecas a un poste de madera vieja. Nadie la defendió. Su padre cerró la ventana. Su mejor amiga fingió no verla, y así, sin juicio ni defensa, la azotaron. No con rabia, sino con una ceremonia cruel, como si quisieran limpiar su vergüenza con dolor. Cada golpe era seguido por un silencio espeso. Magdalena no gritó, no una sola vez, solo apretó la boca y clavó los ojos en el horizonte, donde los álamos se mecían con el viento. Entre la multitud, un niño lloraba. «¿Por qué a ella?», preguntó, pero su madre lo sacó a rastras. Cuando todo terminó, Magdalena cayó de rodillas. Tenía la espalda abierta, la ropa hecha jirones, pero en sus labios no había rencor, solo una extraña paz. Nadie vio la figura que, desde una colina cercana, observaba en silencio. Naco, el apache, no se movió, no bajó, no gritó, solo miró y se fue. Al anochecer, mientras el pueblo dormía tranquilo, creyendo haber purgado una mancha, no sabían que el amanecer traería algo que ninguna vara podría detener. Porque el amor, cuando se mezcla con dignidad, no regresa igual, regresa acompañado. La colina desde donde Naco observó todo se llamaba Cu-Teca, el sitio donde espera el que recuerda. Allí solían sentarse los viejos guerreros cuando ya no quedaban guerras que luchar, solo historias que cargar. Pero esa noche, Naco no era viejo ni estaba cansado. Estaba ardiendo por dentro con los nudillos enterrados en la tierra seca, como si el polvo pudiera apagar lo que sentía. No bajó al pueblo porque no habría servido de nada. Si se hubiera acercado, lo habrían matado antes de oír su voz. No entendían su idioma, ni el hablado ni el del alma. Pero lo que vio le bastó. Magdalena, que ni siquiera conocía bien su nombre tribal, se había quedado en silencio, no por vergüenza, sino por respeto. No gritó, no rogó, no maldijo. Eso solo lo hacían los que tenían miedo. Y ella, en ese momento, era la más valiente de todos. Naco no volvió al campamento de inmediato. Caminó durante horas, solo, entre arbustos y troncos, hasta que la luna estuvo justo arriba. Allí, junto al arroyo del este, desenterró una caja envuelta en piel de oso. Nadie más sabía de ella. Dentro había una capa ceremonial, un bastón de madera adornado con plumas blancas y una piedra tallada con símbolos de unión. Era lo que su abuelo había usado el día que pidió la mano de su abuela. «Cuando ames de verdad», le dijo una vez, «la tierra misma sabrá simientes». Al amanecer, Naco entró en el círculo de fuego del clan. No necesitó hablar. Los ancianos lo miraron, luego miraron la caja en sus manos, y uno a uno comenzaron a pintar sus rostros. No era una marcha de guerra, era algo más raro, más puro. Era una marcha de reparación. Sabían lo que él había visto, sabían lo que iba a hacer, y aunque algunos temieron por lo que vendría, ninguno lo detuvo.
Porque entre los suyos, cuando un hombre se arrodilla por una mujer herida, no es debilidad, es poder. Cuando el sol comenzó a filtrarse entre los robles, Naco y 11 miembros de su tribu ya estaban a mitad de camino hacia el pueblo que creyó haber terminado con la historia. Pero ese pueblo solo conocía castigo. No conocía redención, ni ceremonia, ni lo que ocurre cuando una comunidad herida decide no olvidar, sino reclamar. Y Magdalena, aún adolorida, aún marcada, sintió de pronto un temblor en el suelo, como si algo antiguo se acercara. No era miedo, era promesa. El pueblo despertó con un silencio que no venía del sueño, sino del presentimiento. Nadie hablaba, pero todos sentían que algo estaba fuera de lugar. El panadero no encendió el horno. Los niños no jugaron en la fuente. Hasta el sheriff, que solía andar dando vueltas con su escopeta al hombro, se quedó en su oficina, mirando por la ventana como si esperara que el viento le trajera respuestas. Magdalena despertó temprano, pero no se levantó. Cada músculo le ardía, cada respiración era una punzada. Sin embargo, lo que más dolía era el eco del desprecio en los rostros que había amado. Su padre no había vuelto a hablarle. La casa seguía en pie, pero ya no era suya. Mientras miraba el techo agrietado, pensó en Naco y en el río donde se conocieron. Pensó en la piedra que él le dio y que ella aún guardaba bajo el colchón. En ese instante, un murmullo se coló por las rendijas. Al principio creyó que era viento, pero luego escuchó pasos, no rápidos, no caóticos, rítmicos, coordinados. Salió como pudo hasta el porche y se apoyó en la baranda. Entonces los vio. 12 figuras avanzaban por la calle principal, vestidas con túnicas de cuero, adornadas con plumas blancas y pintura roja sobre los rostros. No traían armas, no traían gritos, solo caminaban, como si cada paso tuviera un propósito más antiguo que la tierra. Al frente, Naco llevaba la capa ceremonial y el bastón con plumas. No apartaba la mirada. Iba directo, recto, no hacia el juez, no hacia el sheriff, hacia ella. La gente comenzó a salir de sus casas. Primero los curiosos, luego los preocupados. Nadie entendía lo que veían. Algunos murmuraban que era una amenaza, otros que era una venganza. Pero Magdalena lo supo enseguida. No venían a destruir, venían a ofrecer. Cuando Naco llegó frente a su casa, se detuvo, bajó la cabeza y levantó el bastón. Luego se arrodilló. Los demás hicieron lo mismo. Un silencio tan denso cayó sobre el pueblo que se podía oír la madera crujir bajo sus rodillas. Magdalena llevó la mano al corazón. Temblaba, pero no de miedo. Algo más fuerte la recorría. Algo que ningún látigo había podido arrancar. En ese momento, la mujer que había sido azotada por amar, se convirtió en la mujer a la que venían a pedir. Y todo el pueblo lo vio. Y nadie supo qué hacer. Durante unos segundos, que parecieron siglos, nadie se movió. Naco seguía arrodillado frente al porche de Magdalena, el bastón ceremonial en alto, como si el tiempo entero esperara su respuesta. Magdalena intentó bajar un escalón, pero su cuerpo aún dolía, y sus piernas cedieron. 2 ancianas que jamás le habían dirigido la palabra corrieron a sostenerla, no por compasión, sino porque sentían, sin saber por qué, que algo sagrado se estaba desarrollando y ellas no podían permitir que se quebrara. El juez del pueblo llegó al centro de la calle con pasos inseguros. Llevaba puesta su túnica negra y en la mano derecha el libro de las normas, como si aún creyera que las leyes del hombre bastaban para detener los asuntos del alma. «Aquí no hay proceso legal», dijo con voz firme, mirando a los apaches con desconfianza. Nadie le respondió. Entonces el pastor, viejo y encorvado, se acercó al juez y murmuró: «No es justicia lo que buscan, es redención». El juez lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada más. Magdalena finalmente bajó, ayudada por las ancianas, y se paró frente a Naco. Él la miró sin vergüenza, sin apuro,
como si supiera que el destino estaba en sus manos, no en las del pueblo. Magdalena extendió la mano y tocó el bastón. Una mujer gritó desde el fondo: ¿Acaso vas a aceptarlo? Él no es de los nuestros. Pero otra voz, más joven, respondió: ¿Y nosotros qué somos, después de lo que le hicimos a ella? Los murmullos comenzaron a dividirse. Algunas mujeres recordaron las veces que Magdalena las ayudó sin pedir nada. Algunos hombres bajaron la cabeza al recordar sus propios pecados escondidos. Y los niños, confundidos pero fascinados, vieron en Nachco no un enemigo, sino un gigante que se arrodillaba sin miedo. Magdalena habló entonces. No gritó, no explicó, solo dijo: Él me vio cuando nadie lo hizo, y yo lo vi a él antes de que supiera su nombre. Luego tomó el bastón y lo colocó sobre su pecho. La tribu se levantó en silencio. Una mujer apache se acercó con un collar de cuentas rojas y se lo colocó a Magdalena sin decir palabra. Fue entonces cuando el juez, por primera vez en años, guardó el libro, porque entendió que ningún papel podía dictar el valor de un alma que se había mantenido de pie, incluso cuando todo había querido verla caer. Magdalena no entendía el idioma de la mujer que le puso el collar, pero entendió cada gesto. Era un acto de aceptación, de bienvenida, como si los apaches estuvieran reclamando lo que el pueblo había despreciado. Cuando los 12 miembros de la tribu se incorporaron, no alzaron puños ni hicieron demandas. Solo esperaron. Y ese silencio se volvió más pesado que cualquier amenaza. El juez intentó intervenir una vez más, murmurando sobre paz pública y orden moral, pero ya nadie lo escuchaba. El pueblo entero estaba mirando a Magdalena, como si por primera vez notaran que no era solo una joven más, sino alguien a quien le habían hecho daño frente a todos, y ninguno había dicho nada. Fue entonces cuando doña Paula, la matrona que siempre ocupaba el primer banco en la iglesia, se acercó lentamente con una manta entre los brazos. La misma manta que Magdalena había tejido para la feria del año anterior, y que nunca fue vendida porque nadie quería tener algo hecho por una mestiza. Sin decir nada, doña Paula se la puso sobre los hombros y luego se arrodilló. La sorpresa recorrió como un rayo a los demás. El hijo del herrero la siguió, luego la maestra, luego una madre con su bebé en brazos. No todos, pero sí suficientes. Era como si la vergüenza de haberla traicionado se estuviera lavando, no con lágrimas, sino con actos. Nachco seguía en silencio. Solo cuando Magdalena lo miró y asintió suavemente, él se puso de pie y tomó su mano. Juntos caminaron por la calle principal. Nadie les abrió paso, pero tampoco se interpusieron. Cada paso era una herida cerrándose. Cuando llegaron al límite del pueblo, donde los campos comenzaban y las reglas de los hombres se volvían menos importantes, Nachco detuvo la marcha. Detrás de una cerca de madera maltratada había un terreno abandonado. Magdalena lo reconoció. Era el mismo que su padre había soñado comprar alguna vez, pero jamás pudo. Nachco señaló con el bastón y dijo por primera vez en voz alta: «Este es nuestro lugar». No era una promesa vana. Días antes, sin que ella lo supiera, él había negociado con un viejo terrateniente medio ciego, ofreciendo caballos y mantas a cambio de ese pedazo de tierra. Los papeles estaban firmados. Magdalena, que había sido azotada por amar, ahora pisaba su propia tierra junto al hombre que no necesitó gritar para ser escuchado. Y por primera vez, el pueblo entero entendió que lo que habían presenciado no era un escándalo, era una ceremonia. El terreno era árido, cubierto de maleza seca y raíces que parecían resistirse al cambio. Pero Magdalena no vio ruina, vio posibilidad. Mientras algunos vecinos volvían a sus casas con pasos pesados y rostros que no sabían si reflejar orgullo o vergüenza, ella y Nachco comenzaron a limpiar la tierra con las manos. No había herramientas, ni refugio, ni agua cercana, pero había algo mucho más fuerte: decisión compartida. Esa noche durmieron sobre mantas tendidas en el suelo, bajo el cielo sin techo.
con los sonidos del campo envolviéndolos como si también la naturaleza reconociera lo sagrado del momento. A la mañana siguiente, la mujer apache que le había colocado el collar regresó, trayendo consigo una cesta con raíces, semillas y un cuenco de barro con pintura roja. Se la ofreció sin hablar. Magdalena aceptó y pintó un solo trazo sobre su muñeca, una línea curva que simbolizaba raíces nuevas en el lenguaje apache. Naco la miró con respeto. No intentó enseñarle ni corregirla. Solo asintió, porque sabía que la mujer que había sido marcada por otros, ahora elegía sus propios símbolos. Con ayuda de la tribu y algunos aldeanos que, en silencio, comenzaron a pasar por allí dejando trozos de pan, herramientas viejas o incluso solo una jarra de agua. El terreno empezó a cambiar. Plantaron maíz, construyeron una estructura de madera rústica y trazaron un pequeño canal para atraer agua del arroyo lejano. Magdalena trabajaba con el cuerpo adolorido pero el alma en flor. Cada golpe de martillo era una memoria sanada. Cada piedra removida una palabra no dicha que al fin encontraba su lugar. Una mañana, el hijo del herrero, un niño con una pierna débil y siempre en silencio, se acercó caminando con dificultad. Le entregó una flor silvestre y le dijo, simplemente, «Gracias por no irte». Fue la primera palabra que Magdalena recibió de un niño desde aquella mañana en que todos la vieron sangrar y nadie la tocó. Ella abrazó la flor como si fuera un talismán. Y entonces entendió que su lucha ya no era solo suya. Cada alma que pasaba por su terreno con una ofrenda o un silencio era también parte de esa redención. Naco le mostró una pequeña piedra negra que había traído desde Cuuteca. «Si la entierras aquí», dijo, «todo lo que crezca sabrá que estás protegida». Ella cavó con sus propias manos y la colocó justo donde habían plantado el primer brote. Y así, sin ceremonia oficial, sin campanas ni testigos firmados, nació un hogar. La casa no tenía puertas aún, pero ya olía a fuego encendido y a maíz fresco. Los techos no estaban terminados, pero el humo salía recto, como si incluso el viento respetara aquel lugar. Magdalena se levantaba antes que el sol y tejía mientras Naco tallaba madera o salía a cazar con sus hermanos. Aún dolía, no el cuerpo, sino el recuerdo. Pero cada día dolía menos. Hasta que una tarde, cuando el aire olía a tormenta, 3 hombres del pueblo se acercaron a caballo. No traían armas, pero sí una voz pesada de siglos, el padre de Magdalena, el juez y el pastor. Nadie habló al principio, solo miraron la tierra cultivada, la estructura firme, las mantas bordadas que Magdalena colgaba como paredes, y el bastón ceremonial colgado en la entrada, como señal de que allí vivía alguien con nombre propio. «Venimos a hablar», dijo el padre sin mirarla a los ojos. «No hace falta», respondió Magdalena sin rabia, con la misma calma con la que uno barre la tierra después de una tormenta. El pastor bajó la cabeza. El juez intentó justificar, como hacen los hombres que nunca piden perdón de frente. Las cosas se dijeron por miedo, por mantener la paz. Magdalena se rió sin fuerza. «¿Paz?», repitió. «Me golpearon en nombre de la paz, me marcaron frente a sus hijos, y ahora vienen porque la tierra florece donde dijeron que moriría». El silencio cayó de nuevo, pero no era suyo. Era de ellos, de los hombres que siempre hablaron demasiado y escucharon muy poco. Naco salió del bosque con un ciervo sobre los hombros. Lo bajó con calma y saludó con un leve movimiento de cabeza. No preguntó nada. Solo se puso al lado de Magdalena. El gesto fue más fuerte que cualquier sermón. El padre miró los pies descalzos de su hija, el barro bajo sus uñas, y luego las flores que crecían donde antes había piedras. «Tu madre habría querido verte feliz», dijo al fin. Magdalena no respondió. Solo giró hacia la casa y entró. No cerró la puerta, no porque los invitara, sino porque sabía que su historia ya no les pertenecía. Afuera, los 3 hombres se quedaron en silencio.
No sabían si habían venido a recuperar a alguien o a despedirse. El pueblo calló durante días. No por desprecio, esta vez por respeto. Porque habían visto a una mujer azotada volverse raíz. Y eso no se nombra en voz alta. Solo se aprende. Aquel invierno llegó temprano, como si quisiera probar cuán firme era el hogar que habían levantado con tanto silencio. La tierra se endureció, los canales se congelaron, y la leña comenzó a escasear. Pero ni el frío logró borrar el fuego que Magdalena y Nazco encendían cada noche. En esas noches largas, entre el crujir de la madera y el zumbido del viento, Magdalena comenzó a contar historias. No solo suyas, sino de mujeres olvidadas. La que perdió 3 hijos y aún cantaba. La que bordó su tumba con flores antes de morir. La que fue madre de un hijo que no era suyo y jamás pidió gracias. Nazco escuchaba con ojos cerrados, como si grabara cada palabra en su alma. Una noche le pidió algo que la dejó inmóvil. «Dime tu nombre verdadero». Magdalena no entendió. «El que tenías antes del castigo», explicó él. «El que escondiste para sobrevivir». Ella lo miró largamente. Pensó en su madre, en la carta nunca enviada, en los rezos mudos de la infancia. «Me llamaba Magdalena Isadora», susurró al fin, pero dejé de usarlo cuando entendí que para esta tierra yo no era nadie. Nazco tomó su mano y dijo algo en su lengua. Luego lo tradujo. Eso significa la que lleva luz donde hay cenizas. Esa noche, Magdalena bordó sus iniciales en una esquina del manto nuevo. No con orgullo, sino con memoria. A la mañana siguiente, hallaron huellas frente a la casa. No eran de animal ni de vecino. Eran de mujer. Pequeñas, vacilantes, como de alguien que se acercó pero no se atrevió a tocar la puerta. Sobre una piedra había un paquetito envuelto en tela, semillas de calabaza, una cuchara de madera tallada y una nota doblada. Decía solo una frase: «Te vi, y no te olvidaré». Magdalena no supo quién la había dejado, pero lo entendió. Su historia ya no era solo suya. Había sembrado más que maíz. Había sembrado permiso para otras a respirar, a amar, a no pedir perdón por existir. Esa tarde, en lugar de guardar la nota, la colgó afuera, en un lazo junto al bastón de Nazco, y cuando el viento sopló con fuerza y la levantó como bandera, supo que esa casa, esa vida, no era un milagro ni una revancha. Era una forma nueva de nacer, sin cadenas, sin permiso, solo con un nombre que, por fin, nadie podía quitarle. La primavera llegó como un suspiro tibio entre los troncos agrietados y las mantas colgadas al sol. Los campos, que antes eran tierra muda, comenzaron a devolver color con tímidas flores silvestres que parecían crecer mejor cerca de las huellas de Magdalena. Un día, mientras organizaba telas en el interior de la cabaña, encontró algo que no esperaba. Una carta vieja, doblada y amarillenta, oculta entre las tablas del baúl que había traído del pueblo. Era la carta que había escrito a su madre después del castigo, pero nunca tuvo el valor de enviar. Temblándole las manos, la leyó. Hablaba de miedo, de traición, de la vergüenza de haber sido marcada frente a todos. Pero también había en esas palabras una ternura que no recordaba. Si sobrevivo, madre, no será por suerte. Será porque aprendí a amar sin permiso. Magdalena lloró, no con rabia, sino con algo mucho más antiguo, con la tristeza de las cosas que jamás se dijeron. Esa tarde, salió con Nazco hasta el sauce más grande del campo, el mismo donde habían enterrado la piedra negra. Allí, encendieron un pequeño fuego ritual, y ella quemó la carta, no como adiós, sino como bendición. Que mi madre me escuche ahora, no con palabras, sino con el humo que lleva lo que no pudimos hablar. Nazco le entregó un cuaderno de tapas de cuero, hecho a mano. Para que escribas todo lo que aún no se ha contado, dijo. Magdalena abrió la primera página y escribió solo una línea.
Aquí comienza lo que nunca pudieron matarme. Desde ese día, cada noche registró algo nuevo. El olor de la lluvia en su tierra, los cuentos de las mujeres que pasaban en silencio a dejarle pan o semillas, las frases en apache que Nahco le enseñaba para amar mejor. Una de esas noches, Nahco trajo consigo a un anciano con el rostro cubierto de marcas ceremoniales. Era el guardián de historias de su clan. «Él quiere oírte», dijo Nahco. Magdalena, tímida al principio, empezó a relatar, no una historia de castigo, sino de siembra, de ojos que se abren aunque el alma duela. El anciano escuchó sin interrumpir. Al terminar, le ofreció una concha pintada de rojo. «Ahora tú eres portadora», dijo, «de lo que nunca debe repetirse, y de lo que aún puede sanarse». Magdalena, que una vez fue callada por el pueblo, ahora era escuchada por la historia, y su voz sonaba como fuego sobre agua. El día que terminaron la cerca, una comadreja cruzó el campo y se detuvo justo frente a Magdalena. La miró, ladeando la cabeza, como si buscara algo más allá del cuerpo, y luego se marchó sin miedo. Nahco sonrió. Cuando los animales dejan de temer, sabes que el lugar es tuyo. La cabaña ya tenía paredes firmes, techo de corteza, y una pequeña repisa donde Magdalena colocaba sus mantas bordadas con símbolos que solo ella entendía. Pero lo que la hacía despertar con una paz que antes no conocía no era la estructura de la casa, sino lo que allí ya no vivía. El eco de la vergüenza, el peso del juicio, la voz del padre que una vez dictó su destino con la espalda vuelta. Esa primavera, Magdalena no solo volvió a sonreír, volvió a reírse fuerte, sin miedo a que alguien dijera que era demasiada mujer para este mundo. Cuando la hija de una vecina se acercó un día con un rasguño en la pierna y lágrimas en los ojos, Magdalena no ofreció palabras. Solo la hizo sentarse en el porche, le limpió la herida y le dijo, «Aquí nadie te mira como si estorbaras». La niña volvió al día siguiente y al siguiente. Pronto otras llegaron. Viudas sin nombre, jóvenes rechazadas, madres solas. Ninguna pedía quedarse, pero todas lo hacían por un rato. Y Magdalena entendió que su hogar no era una casa, era un umbral. Una mañana, Nahco le entregó un manto nuevo, con un símbolo grande bordado en el centro, una flor cerrada que empezaba a abrirse. «Es para ti», dijo, «pero no lleva nombre, porque ya no necesitas esconderte en ninguno que no elijas». Magdalena, que había sido marcada, azotada, vendida, ahora elegía. Eligió hablar, eligió cuidar, eligió quedarse. Un día bajó al pueblo por primera vez en meses, no para confrontar, sino para comerciar semillas. Nadie la detuvo. Algunos bajaron la mirada, otros ofrecieron pan. Una anciana le tocó la mano y susurró, «Pensé que no ibas a volver nunca, pero qué bueno que sí». Magdalena no respondió. Solo sonrió. Al regresar, escribió en su cuaderno, «Volver no siempre significa perdonar. A veces solo significa que ya no duele». Cuando la primera niña nacida en su terreno lloró por primera vez, Magdalena fue quien la alzó. «¿Cómo se llama?», preguntó alguien. Ella respondió con firmeza, «Luz de barro». Porque de la tierra rota había nacido algo que por fin pertenecía solo al amor. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras estado allí cuando ella apareció en la puerta, ¿habrías abierto también? Cuéntanos en los comentarios.